Buenas tardes, mi nombre es Anaí Enríquez Barrios, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 22009459. Curso el módulo de Protección Internacional en materia de Derechos Humanos con el maestro José Luis Gaona Esparza. Siendo 14 de octubre del 2024, presento el reto número 5 titulado Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en el que analizaremos el caso Radilla Pacheco versus México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre del 2009. Uno de los más importantes en la jurisprudencia interamericana y que tuvo gran repercusión en el sistema jurídico mexicano. El caso Radilla Pacheco versus México se da por la detención y desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, un líder social y activista de la región de Atoyac de Álvarez Guerrero. El 25 de agosto de 1974, Radilla fue detenido en un retén militar por elementos del ejército, debido a supuestas canciones de protesta y por su presunta vinculación con grupos guerrilleros que operaban en la región durante el periodo conocido como la Guerra Sucia. Tras su detención, Radilla fue trasladado a una base militar y nunca más fue visto. A pesar de los esfuerzos de su familia para obtener información sobre su paradero y las investigaciones que iniciaron, el caso se mantuvo impune en México y Rosendo Radilla sigue desaparecido hasta el día de hoy. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la denuncia en 2001, en la que se alegaba que el Estado mexicano violó derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida, integridad personal y la protección judicial. Tras revisar los hechos, la Comisión presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que México no cumplió con las recomendaciones de investigar adecuadamente los hechos y sancionar a los responsables. El proceso ante la Corte Interamericana, en el caso Radilla, siguió las etapas habituales de un litigio internacional, el cual es presentación de los escritos, alegatos, pruebas y audiencia pública. Esta audiencia se llevó a cabo el 7 de julio del 2009, en la sede de la Corte en San José, Costa Rica. En esta audiencia se escucharon declaraciones de algunas víctimas, testigos y un perito, además de los alegatos orales de las partes sobre las excepciones preliminares y los temas de fondo, como la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada, las reparaciones que deberían otorgarse a las víctimas y las costas del proceso. Se destacó la participación de múltiples actores, incluidos expertos, y 13 amicus curiae. Y la Corte solicitó información adicional al Estado para resolver el caso de la mejor manera posible. La Comisión y los representantes solicitaron que el Estado mexicano presentara la averiguación previa relacionada con la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, que estaba en trámite en la Procuraduría General de la República. El Estado respondió afirmando que podía presentar la averiguación previa, pero solo para revisión exclusiva de la Corte, argumentando que las demás partes no podrían tener acceso debido a disposiciones del Código Penal Federal y la Ley Federal de Transparencia. Después de la audiencia pública, la presidenta de la Corte otorgó un plazo hasta el 14 de agosto de 2009 para que las partes presentaran sus alegatos finales por escrito. Estos alegatos contenían los últimos argumentos sobre la responsabilidad del Estado y las reparaciones que deberían otorgarse. El día 18 de septiembre de 2009, la presidenta de la Corte solicitó más pruebas al Estado para mejor resolver ciertos puntos del caso. El Estado presentó esta prueba en octubre y noviembre de 2009. La Corte Interamericana analizó las responsabilidades del Estado mexicano bajo el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los hechos de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco. La Corte concluyó que la desaparición forzada constituye una violación múltiple de derechos, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal. En el caso de Radilla, el Estado no solo fue responsable de su desaparición, sino que también falló en llevar a cabo una investigación efectiva para encontrar a los responsables y sancionarlos, lo que configuró una violación adicional a las garantías judiciales y al derecho de la protección judicial. La Corte abordó el uso del fuero militar para investigar violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas, concluyendo que este era incompatible con los estándares internacionales, y señaló que las violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles debían ser investigadas y juzgadas por tribunales civiles, no militares. Otro de los puntos más destacados de la sentencia fue la introducción del concepto de control de convencionalidad, según el cual los jueces y tribunales nacionales deben asegurarse de que las leyes y actos del Estado se ajusten a los tratados internacionales de derechos humanos. Esto implica que los jueces deben aplicar normas internas cuando éstas contradigan las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. La Corte ordenó al Estado mexicano una serie de medidas de reparación, tanto individuales como colectivas, entre las que se encuentran la realización de una investigación eficaz para identificar y sancionar a los responsables de la desaparición de Radilla, la reforma del fuero militar para limitar su aplicación en casos de violaciones de derechos humanos y la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, entre otras. La sentencia en el caso Radilla Pacheco versus México tiene una gran importancia y trascendencia en varios aspectos. En primer lugar, se reafirmó el control de convencionalidad como un principio fundamental en la protección de los derechos humanos, obligando a los jueces nacionales a aplicar los tratados internacionales sobre derechos humanos en los casos que involucran violaciones graves como la desaparición forzada. Además, sentó un precedente crucial al establecer que los delitos cometidos por militares contra civiles no deben de ser juzgados en tribunales militares, sino en tribunales civiles, lo cual reforzó los estándares internacionales sobre la protección de derechos humanos en situaciones de conflicto o represión.